Buenas tardes a todos, mi nombre es Alessandra Najarro y el día de hoy voy a presentar el tema de Introducción a la Inmunología. Estas son las normas de convivencia de la SEC y estos son los objetivos. El primer objetivo va a ser explicar y organizar la organización y las funciones del sistema inmunológico, diferenciando la inmunidad innata y adaptativa, sus características, componentes y órganos linfoides primarios y secundarios. También vamos a describir los mecanismos y elementos claves de la inmunidad innata, incluyendo las barreras físicas y químicas, receptores de reconocimiento de patrones y principales células efectoras. Vamos a analizar la activación y funciones de los linfocitos T y B, sus subtipos y la cooperación con otras células. Y por último, vamos a ver alguna aplicación clínica, que es la prueba de Coombs. Este es el índice. Vamos a hablar de las teorías del sistema inmune, las fases de la respuesta inmune, los agentes celulares y los procesos inmunes, la inmunidad innata, las células presentadoras de antígenos, los órganos linfoides primarios y secundarios, la inmunidad adaptativa, dentro de las cuales encontramos a los linfocitos T y B y una aplicación clínica. Entonces, bueno, el sistema inmunológico va a ser este conjunto de células, tejidos y órganos y moléculas que van a actuar coordinadamente para proteger al organismo frente a agentes extraños, como las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Su función principal va a ser distinguir lo propio de lo ajeno, neutralizando y eliminando lo que pueda poner en riesgo nuestra salud. Vamos a encontrar algunas teorías del sistema inmune que están en la clase. Por ejemplo, tenemos la idea de identidad inmunológica que fue propuesta por Mechnikov, quien observó que los fagocitos podían diferenciar lo que forma parte del organismo de lo que no, manteniendo así su integridad. Más adelante, Ehrlich, en 1900, desarrolló la teoría del horror autotóxicos, que establece que el organismo es capaz de reconocerse a sí mismo y evitar atacarse, pues hacerlo podía llevar a su autodestrucción. Esto significa que el sistema inmune debe discriminar entre los elementos propios y foráneos para reaccionar de forma adecuada. De igual forma, Burnett y Fenner, con experimentos en ratones, mostraron que si un animal recién nacido es expuesto a células de otro individuo, puede llegar a reconocerlas como propias en la vida adulta, lo que sugiere que existe una ventana crítica en la que el sistema inmune aprende qué tolerar. De igual forma, Janeway añadió este concepto de infectious non-self, donde señala que no basta con que algo sea ajeno para que el sistema inmune se active, también debe percibir señales de peligro asociadas a patógenos conocidos como PAMs, y que es Pathogen Associated Molecular Patterns. Y estas señales son detectadas por receptores en las células de la inmunidad innata, como los macrófagos y células dendríticas, y una vez activadas, estas células pueden presentar antígenos y estimular a la inmunidad adaptiva. Luego también tenemos la teoría del peligro, que fue propuesta por Matzinger, que plantea que el sistema inmune no solo responde a lo extraño, a lo ajeno, sino que se va a activar cuando detecta señales de daño provenientes de nuestras propias células y tejidos. Estas señales, llamadas DAMs, Danger Associated Molecular Patterns, incluyen moléculas, por ejemplo, como ATP extracelular, proteínas de choque térmico, ácido úrico y fragmentos de matriz extracelular. Y estos patrones van a ser liberados durante la extracelular, necrosis o lesión tisular. Y las células del sistema inmune innato van a reconocer estas señales a través de ciertos receptores y al detectarlas van a desencadenar una respuesta inflamatoria que puede activar también la inmunidad adaptativa. Es así que esta teoría va a resaltar que la activación inmune puede ocurrir incluso sin infección, siempre que exista daño tisular relevante. Por último, también tenemos la teoría de la discontinuidad, en la cual se sugiere que lo que determina la activación del sistema inmune no es únicamente la presencia de un antígeno extraño, sino la forma en la que aparece o cambia su estímulo. Según esta idea, el sistema inmune va a responder ante cambios súbitos y significativos en la estimulación antigénica, mientras que también va a ser tolerante ante la exposición continua. Por ejemplo, es decir, una aparición repentina de un antígeno va a provocar una respuesta fuerte, pero si el mismo antígeno permanece estable o aparece lentamente, la respuesta va a disminuir. Por el contrario, si el antígeno aparece de forma intermitente, el sistema inmune puede activarse repetidamente. Esto sugiere que el sistema inmune va a estar adaptado para reaccionar a lo inesperado y no va a desperdiciar recursos frente a estímulos constantes que podrían ser inocuos. Cabe resaltar aquí que eh, un antígeno, por ejemplo, es esta molécula o sustancia que puede ser reconocida por el sistema inmune y que es capaz de inducir una respuesta específica.
Los antígenos pueden ser endógenos o exógenos. Los exógenos son las bacterias, virus, hongos o parásitos o proteínas extrañas. Y los endógenos son proteínas propias alteradas. Bueno, ahora vamos a pasar a las fases de la respuesta inmune. Vamos a ver de que el primer paso es el reconocimiento. Entonces, el reconocimiento es el punto de partida de toda respuesta inmune y va a consistir en la detección de un agente extraño por parte de células del sistema inmunitario que van a poseer receptores especializados. Estos receptores van a identificar patrones moleculares característicos de patógenos o de células dañadas, diferenciando lo propio de lo ajeno. El siguiente paso es la activación, y es que una vez reconocido el invasor, la célula se va a activar mediante vías de señalización que van a inducir la producción de citoquinas. Y estas citoquinas van a coordinar la inflamación, van a reclutar otras defensas y van a determinar el tipo e intensidad de la respuesta. El siguiente paso es la respuesta efectora. Y esta va a ser la ejecución de mecanismos destinados a eliminar la amenaza, ya sea destruyendo directamente al patógeno o a células infectadas, activando otras células defensivas como los natural killer, por ejemplo, los macrófagos y linfocitos T citotóxicos, o por ejemplo, mediante producción de anticuerpos que va a estar mediado por los linfocitos B. El siguiente paso es la resolución, y es que tras neutralizar la amenaza, va a llegar este paso en la que las células reguladoras y mediadores antiinflamatorios van a detener la respuesta para prevenir daños y van a facilitar la reparación tisular. Y por último, tenemos la memoria, y es que la memoria inmunológica va a conservar linfocitos específicos del patógeno, que van a estar listos para responder con mayor rapidez y eficacia en futuros encuentros. Y este es el fundamento de las vacunas. Ahora, ese es un cuadro que realicé acerca de las diferencias entre inmunidad innata y adaptativa. Este sí va a ser un aspecto que sí o sí lo deben de conocer. Es muy importante que puedan diferenciar estos dos tipos de inmunidad. Y por ejemplo, la inmunidad innata es, bueno, en cuanto a su origen, está presente desde el nacimiento, está lista para actuar de inmediato ante cualquier amenaza, a diferencia de la inmunidad adaptativa, que se va a desarrollar tras el contacto con antígenos específicos y no va a estar activa al nacer, va a necesitar este aprendizaje. En cuanto a la especificidad, vamos a ver de que la respuesta innata va a ser genérica, no distingue entre cepas distintas de un mismo microorganismo. Por ejemplo, va a actuar igual ante todas las bacterias, por ejemplo, ante todas las bacterias gram negativas que contengan lipopolisacáridos. Por otro lado, también tenemos la inmunidad adaptativa, que esta va a ser muy específica. Y cada linfocito, por ejemplo, va a reconocer un antígeno único gracias a sus receptores específicos generados por recombinación genética. En cuanto a la velocidad, algo que caracteriza a la inmunidad innata es que es muy rápida. Por ejemplo, va a reconocer los patógenos a través de los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Pero va a ser muy rápida, en minutos a horas. En cambio, la inmunidad adaptativa va a ser lenta, va a requerir activación, expansión clonal y diferenciación de linfocitos T y B. Sin embargo, bueno, la inmunidad adaptativa es lenta, pero va a ser mucho más específica. En cuanto a la memoria, la inmunidad innata no posee memoria. Cada vez que el cuerpo encuentre al mismo patógeno, responde con la misma intensidad y rapidez. En cambio, la inmunidad adaptativa sí genera memoria. Y es que una segunda exposición al mismo patógeno va a producir una respuesta mucho más potente, más rápida, más intensa y eficaz. En cuanto al reconocimiento, vamos a ver de que el innata va a utilizar los receptores que son los PRRs, Pattern Recognition Receptors, que van a identificar estructuras comunes. Mientras que la adaptativa, por ejemplo, vamos a ver que cada linfocito tiene un receptor único que puede detectar un antígeno específico, y esta diversidad va a permitir reconocer millones de antígenos distintos. En cuanto a las funciones, la inmunidad innata va a, por ejemplo, actuar como una primera barrera. Pueden haber barreras físicas y químicas. En cuanto a las físicas, encontramos a la piel, mucosas, químicas están el pH, lisosimas, entre otros. De igual forma, va a actuar como una respuesta bastante rápida y también va a activar la inmunidad adaptativa. Mientras que la inmunidad adaptativa va a poseer dos tipos de respuesta: la respuesta celular mediada por linfocitos T, que van a destruir las células infectadas, van a regular la inmunidad
y la respuesta humoral, que va a estar mediada por linfocitos B, que se van a encargar de producir anticuerpos. Por otro lado, también la inmunidad innata va a ser es evolutivamente más antigua. De igual forma, es la primera en actuar y también va a activar y guiar a la inmunidad adaptativa. Y la adaptativa es más reciente en términos evolutivos y va a brindar protección duradera y específica y va a ser la responsable de la eficacia de las vacunas gracias a esta memoria inmunológica. Entonces, ahora vamos a pasar a los agentes celulares en procesos inmunes. Y aquí vamos a ver algunas células que presentan cada tipo de inmunidad. En la inmunidad innata encontramos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, también las células natural killer. También encontramos por ejemplo, a los macrófagos, mientras que la inmunidad adaptativa tenemos a los linfocitos T y a los linfocitos B. Ya, ahora vamos a empezar con la inmunidad innata. Entonces, vamos a hablar de las barreras físicas y químicas. Las barreras físicas van a ser la primera defensa del sistema inmune innato y van a impedir la entrada de patógenos. Entre ellos encontramos los reflejos protectores, como la tos y el estornudo, que van a expulsar aire y moco con partículas y microorganismos. También tenemos la piel, que con su capa queratinizada, resistente e impermeable. También tenemos las mucosas del aparato respiratorio, digestivo y urinario que van a estar formadas por epitelios con uniones estrechas. De igual forma tenemos la microbiota que va a competir con patógenos por nutrientes y espacio evitando su proliferación. Y en cuanto a las barreras químicas, tenemos que estas son sustancias que van a neutralizar o destruir microorganismos. Por ejemplo, las secreciones que van a atrapar a patógenos, las enzimas antimicrobianas, como las lisocimas, que va a romper paredes bacterianas, la lactoferrina, que va a secuestrar hierro, y de igual forma también hidrolasas ácidas y RNasas. Por otro lado, también tenemos los péptidos antimicrobianos, como las defensinas, la proteína de básica mayor, que es tóxica para el mitos, y el pH, por ejemplo, el pH del estómago y la vagina, que va a dificultar, por ejemplo, la supervivencia microbiana. Ya. Ahora tenemos los componentes celulares de la inmunidad innata. Quizás algunas de estas células ya las hayan podido ver en el laboratorio o quizás las vayan a profundizar más en el siguiente EFI, pero vamos a ver de que los componentes celulares de la inmunidad innata van a ser estos soldados de primera línea del sistema inmune. Y cada uno va a tener una función específica. Por ejemplo, los neutrófilos van a ser granulocitos más abundantes y los primeros en llegar a un sitio de infección. Se producen en la médula ósea y maduran en un proceso que va de metamielocito em, a célula en banda y luego neutrófilo segmentado. Va a contener gránulos azurófilos con mieloperoxidasa y gránulos específicos con enzimas como lisocima y lactoferrina. Sus funciones incluyen la quimiotaxis, la fagocitosis y el estallido respiratorio para destruir patógenos. Y por ejemplo, un desplazamiento a la izquierda va a indicar liberación de formas inmaduras en infecciones agudas. Luego tenemos los eosinófilos, que van a contener gránulos con proteínas citotóxicas, como la proteína básica mayor, y enzimas como la estiminasa. Su núcleo va a ser bilobulado y va a poseer receptores para la inmunoglobulina E. De igual forma, va a ser esencial en la defensa contra parásitos y reacciones alérgicas y va a también participar en la quimiotaxis mediada por histamina e interleucina 5. Ese aumento, llamado eosinofilia, suele observarse en alergias y parasitosis. Luego tenemos los basófilos, que van a madurar en la médula ósea y van a circular en sangre, pero en bajas cantidades. Sus gránulos van a contener histamina y asparina y van a expresar también receptores para IgE y van a liberar mediadores como los leucotrenos, que van a favorecer la inflamación y la vasodilatación y van a ser relevantes también en reacciones alérgicas inmediatas y en la defensa contra parásitos. Luego tenemos los mastocitos que van a residir en los tejidos, especialmente cerca de vasos sanguíneos y mucosas. También van a poseer gránulos con histamina y heparina y al contacto con un antígeno reconocido por IgE, por ejemplo, se desgranulan liberando mediadores que van a desencadenar la reacción de hipersensibilidad tipo 1, como en anafilaxia y asma. Y su desarrollo ocurre directamente en el tejido, a diferencia de los basófilos.
Luego tenemos también las células natural killer, que van a ser linfocitos innatos, especializados en destruir células infectadas por virus o tumores. De igual forma también tenemos, sí, estas van a liberar perforinas y granzimas y va a producir apoptosis. Luego también tenemos las células dendríticas, que estos van a ser otro componente clave, van a fagocitar y presentar antígenos al linfocitos T y van a ser las células presentadoras de antígeno, por lo tanto van a ser un puente entre el sistema inmune innato y adaptativo. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son los PRRs. Los receptores de reconocimiento de patrones PRRs van a ser esos sensores del sistema inmune innato que van a ser encargados de identificar señales de peligro de origen infeccioso, como los PAMPs, o derivadas de daño tisular, como las DAMs. Y, por ejemplo, estos receptores van a estar codificados por ciertos genes que van a ser idénticos en todas las células del mismo tipo y se van a distribuir de manera no clonal. Van a reconocer estructuras esenciales para la supervivencia microbiana, como lipopolisacáridos, peptidoglucanos, manosas, entre otros, y también van a detectar señales de daño celular, como lo que permite iniciar la reparación tisular, incluso en lesiones estériles. En cuanto a su localización, vamos a encontrar que los PRR se pueden encontrar a nivel extracelular, reconociendo patógenos extracelulares, también en el endosoma, detectando material microbiano ingerido, y en el citosol, identificando patógenos intracelulares o señales de daño. Entre las principales familias se van a destacar los receptores tipo TOL, que son los TLRs, que van a incluir estos tipos. Por ejemplo, el TLR2 va a ser encargado de los glucolípidos y peptidoglucanos, por ejemplo, bacterias gram positivas, parásitos. El TLR3 tiene ARN bicatenario. El TLR4 va a ser encargado del lipopolisacárido como bacterias gram negativas. Luego el TLR5 de la flagelina bacteriana, TLR7 y TLR8 de ARN monocatenario y TLR9 de secuencias CpG no metiladas. Entonces, los TLR superficiales van a reconocer en sí componentes de pared bacteriana, y mientras que los endosómicos van a, por ejemplo, detectar ácidos nucleicos microbianos. Ahora tenemos a las células presentadoras de antígeno. Entonces, las células presentadoras de antígeno, que son las APC, constituyen un grupo especializado de células del sistema inmune que su función va a ser capturar patógenos, procesarlos y mostrar fragmentos de sus componentes, denominados antígenos, en su superficie. Este proceso se va a realizar mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y va a tener como objetivo activar a los linfocitos T, que son los responsables de coordinar y ejecutar la respuesta inmune adaptativa. De esta forma, estas APC van a actuar como un puente entre la inmunidad innata y adaptativa. Entonces, entre las principales células presentadoras de antígeno tenemos las células dendríticas, los macrófagos, que son los precursores de los monocitos, y los linfocitos B. Las células dendríticas van a ser consideradas las más eficaces para iniciar la activación de linfocitos T vírgenes, mientras que los macrófagos van a detectar, van a destacar en la eliminación de patógenos y presentación de antígenos a linfocitos ya activados. También tenemos a los linfocitos B, que además de producir anticuerpos, van a actuar como APCs para linfocitos T cooperadores CD4, reforzando así la cooperación entre ambas ramas de la respuesta adaptativa. Entonces, estas células presentadoras de antígeno van a ser esenciales para iniciar y dirigir la respuesta inmune adaptativa. Y van a también determinar el tipo de respuesta que se desencadenará. Por ejemplo, celular, mediada por linfocitos T, o humoral, mediada por linfocitos B. Bueno, ahora tenemos la organización del sistema inmune. Vamos a tener los órganos linfoides primarios y secundarios. Pero aquí quiero resaltar que los linfocitos T y B, ambos, su origen va a ser en la médula ósea. Sin embargo, el linfocito B va a madurar en la médula ósea, mientras que el linfocito T en el timo. Pero eso lo voy a explicar ahorita. Entonces, tenemos aquí a los órganos linfoides primarios. Los órganos linfoides primarios van a ser los sitios donde los linfocitos se van a originar y van a madurar hasta volverse funcionalmente competentes para reconocer antígenos. Tenemos a la médula ósea.
la cual va a estar localizada en el interior de los huesos. Es el lugar donde van a residir las células madre hematopoyéticas, que van a ser capaces de diferenciarse en todas las células sanguíneas, como eritrocitos, plaquetas y también leucocitos. Los linfocitos B van a completar su maduración en la médula ósea y este proceso va a implicar el desarrollo de receptores específicos para antígenos, em, de manera que, por ejemplo, al finalizar su entrenamiento, estos linfocitos van a poder reconocer un antígeno concreto y responder de forma adecuada. Luego también tenemos al timo, que va a ser este órgano encapsulado que va a estar situado en el mediastino anterior, detrás del esternón, y va a ser derivado embriológicamente de la tercera bolsa faríngea. Su función principal es la maduración de linfocitos T que se originan en la médula ósea. Ambos tipos de linfocitos se originan en la médula ósea. Sin embargo, los linfocitos T van a madurar en el timo. Eso sí es importante. Em, y de igual forma, en el timo va a ocurrir un proceso crítico llamado la selección, mediante el cual se eliminan linfocitos T defectuosos o autorreactivos que atacarían, por ejemplo, a nuestras células de nuestro organismo. Luego tenemos a los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos y el vaso. Estos órganos linfoides secundarios van a ser los sitios donde los linfocitos maduros, denominados linfocitos vírgenes, es decir, aquellos que nunca han encontrado el antígeno específico para el que fueron entrenados, entran en contacto con antígenos por primera vez. Y en estos órganos se va a iniciar y organizar la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, en cuanto a los ganglios linfáticos, vamos a ver de que estos van a filtrar la linfa proveniente de los tejidos y van a concentrar los antígenos presentes para presentarlos a linfocitos. Van a contener ciertas áreas especializadas, por ejemplo, en los folículos vamos a ver de que va a predominar los linfocitos B, donde pueden formarse centros germinales tras su activación, y en la paracorteza vamos a ver de que hay un predominio de linfocitos T. Luego también tenemos el vaso. Y el vaso va a funcionar como un filtro sanguíneo, detectando patógenos circulantes y eliminando eritrocitos envejecidos o dañados. Va a presentar dos compartimentos, tenemos la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca va a contener vainas periarteriales con linfocitos T y folículos con linfocitos B, organizados para iniciar las respuestas contra antígenos presentes en la sangre. Mientras que la pulpa roja va a estar rica en macrófagos encargados de la eliminación de eritrocitos viejos y restos celulares. Ahora sí empezamos con la inmunidad adaptativa. Ya habíamos conocido algunas características de esta y vamos a ver de que estas van a contener los linfocitos T y B. Vamos a empezar con los linfocitos T que van a ser encargados de la inmunidad celular. Entonces, los linfocitos T van a ser este tipo de glóbulo blanco que va a ser fundamental en esta inmunidad adaptativa. Van a ser encargados de reconocer y responder a infecciones intracelulares, como las provocadas por virus o algunas bacterias, así como coordinar la actividad de otras células del sistema inmune. A diferencia de otras células de defensa, los linfocitos no reconocen directamente al patógeno completo, sino que en su lugar van a detectar fragmentos de proteínas, em, péptidos que van a provenir del agente infeccioso o de células dañadas. Y estos fragmentos no van a estar libres, sino que van a ser presentados en la superficie de otras células unidas a moléculas especiales llamadas complejos mayores de histocompatibilidad. Estos son los complejos mayores de histocompatibilidad. Es MHC1 y MHC2. Y el reconocimiento se va a realizar a través del receptor de células T, que es el TCR, el cual va a ser una estructura específica presente en la membrana de cada linfocito T. Entonces, van a existir dos tipos de MHC. El MHC clase 1 se encuentra prácticamente en todas las células con núcleo y presenta péptidos de origen endógeno, es decir, generados dentro de la propia célula. Este tipo de presentación va a ser conocida por los linfocitos TCD8 o también llamados linfocitos T citotóxicos, em, cuya función va a ser destruir las células infectadas o anormales. Luego tenemos el complejo de mayor de histocompatibilidad de clase 2, que se localiza únicamente en células especializadas llamadas células presentadoras de antígeno, como habíamos comentado, que son las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B.
y van a presentar péptidos de origen exógeno procedentes de patógenos que ya han sido capturados y degradados en el interior de la célula. Y este tipo de presentación va a ser reconocida por los linfocitos TCD4 o cooperadores o helper, cuya misión va a ser coordinar la respuesta inmune activando a otras células como los macrófagos y linfocitos B. Y una forma de recordar esto em, por ejemplo, siempre la multiplicación nos va a dar como resultado 8. Entonces, C de 8 por MHC1, C de 8 por 1 es 8. Entonces, cada vez que veamos MHC1 va a estar asociado con los linfocitos TCD8 y CD4 por 2 es 8. Entonces, cada vez que veamos los linfocitos TCD4, estos van a estar relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esa es una forma de recordarlo. Bueno, también vamos a ver de que, por ejemplo, estos linfocitos, bueno, por ejemplo, estos linfocitos como habíamos comentado, los linfocitos T van a comenzar en la médula ósea, donde se van a originar como células precursoras y van a continuar en el timo, y este órgano es donde van a madurar. Em, de igual forma, para que un linfocito se active por completo, se van a necesitar tres pasos, que es el reconocimiento, donde el TCR y su correceptor, que puede ser CD4 o CD8, se van a unir al complejo antígeno MHC correspondiente. De igual forma, va a haber una coestimulación, donde hay señales adicionales, como la interacción entre moléculas B7 de la célula presentadora y CD28 en el linfocito, que van a asegurar que la activación sea adecuada y no sea un accidente, y de igual forma las citocinas que van a orientar esta respuesta. Bueno, entonces, este sería el resultado. Bueno, entonces, en cuanto a los linfocitos TCD4, estos pueden diferenciarse en varios subtipos. Tenemos, por ejemplo, a las células TH1, también TH2, TH17, TFH y las células T reguladoras, TREC. Entonces, la TH1, por ejemplo, van a activar macrófagos para eliminar patógenos intracelulares. Las TH2 van a estimular la producción de anticuerpos y la respuesta contra parásitos. Por ejemplo, aquí tenemos los eosinófilos que habíamos visto de que también van a actuar contra parásitos. Luego están las TH17, que van a reclutar neutrófilos para combatir bacterias y hongos extracelulares. También tenemos las TFH, que van a ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos de alta afinidad. Y también tenemos a las T reguladoras, que van a controlar la respuesta inmune para evitar un daño excesivo y prevenir autoinmunidad. Ahora sí, pasemos a los linfocitos B. Los linfocitos B van a ser las células clave en la inmunidad adaptativa. Vamos a ver de que estas van a ser las responsables de la inmunidad humoral, que se basa en la producción de anticuerpos. Estas células se originan en la médula ósea a partir de precursores linfoides y, a diferencia de los linfocitos T, van a completar su maduración en la propia médula. También vamos a ver que, por ejemplo, en su etapa madura, pero aún virgen, los linfocitos B van a expresar en su membrana receptores de células B, que son los BCR, que son inmunoglobulinas de tipo IgM e IgD unidas a la membrana. Y estos receptores van a ser resultado de un proceso genético llamado recombinación somática BDJ, que más adelante en los siguientes capítulos de LAVA se va a tocar. Y esto va a permitir generar una enorme diversidad de especificidades para reconocer antígenos. Asimismo, los linfocitos B van a expresar moléculas como CD19, CD20 y CD21 y van a presentar antígenos mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, cuando el linfocito B se encuentra con su antígeno específico, puede activarse de dos maneras. Puede ser dependiente de linfocitos T o independiente. Entonces, la primera forma va a ocurrir con la mayoría de los antígenos proteicos, donde el linfocito B va a capturar el antígeno a través de su receptor, que es el BCR, lo procesa y lo presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y a un linfocito TCD4 cooperador. Y el T-helper o TCD4 activado va a enviar señales mediante el contacto de CD40, CD40L y la secreción de ciertas citocinas. Y eso va a promover la proliferación y el cambio de isotipo.
Luego también tenemos la forma independiente, que va a suceder con antígenos no proteicos repetitivos, que en este caso el linfocito B se activa sin ayuda de linfocitos T y va a producir principalmente el IgM con poca memoria inmunológica. Entonces, bueno, luego también vamos a ver de que los linfocitos B activados se van a diferenciar en dos tipos de células. Tenemos las células plasmáticas, que van a secretar grandes cantidades de anticuerpos, y las células de memoria, que van a persistir a largo plazo y van a responder más rápido en exposiciones posteriores. Ahora, vamos a pasar a las inmunoglobulinas. Y es que las inmunoglobulinas producidas van a tener una estructura básica formada por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. También vamos a ver de que van a tener una región variable, que es el FAB, que va a reconocer específicamente el antígeno, y una región constante, que es FC, que va a determinar la clase de inmunoglobulina y también va a mediar funciones efectoras como la activación del complemento y la opsonización. Entonces, aquí tenemos los principales tipos de anticuerpos. Tenemos van a ver de tres tipos: monómeros, dímeros y pentámeros. Los monómeros van a ser IgD, IgE e IgG, y los dímeros IgA y el pentámero IgM. Estas son las funciones. Entonces, por ejemplo, la IgD va a estar presente en la superficie de linfocitos B maduros, vírgenes, y se van a encontrar con niveles muy bajos en suero. La IgE se va a unir a mastocitos y basófilos, como habíamos comentado antes, y van a mediar la hipersensibilidad tipo 1, liberando histamina, y de igual forma va a ser una defensa contra los parásitos, mediante la activación de eosinófilos. Por otro lado, la IgG va a ser el principal anticuerpo en una respuesta secundaria. Va a ser más abundante en suero, va a fijar el complemento y va a ser la única que cruza la placenta. Entonces, ¿quién es la única que cruza la placenta? Es la IgG. Ahora, tenemos a los dímeros como el IgA, que va a evitar la adhesión de bacterias y virus a mucosas. Va a ser un monómero en circulación y dímero en secreciones. Sí se va a encontrar bastante en las mucosas. Cada vez que veamos mucosas, vamos a asociarlo con la inmunoglobulina A. Y de igual forma, esta va a ser producida en el tracto gastrointestinal, en las placas de Peyer. También va a ser un componente secretor que la protege de proteasas. También tenemos a las IgM, que van a ser el primer anticuerpo en una respuesta primaria. Va a ser el receptor de antígeno en linfocitos B, y de igual forma va a estar asociada a anemia hemolítica autoinmune y fría. Ahora tenemos una aplicación clínica, y es que en la inmunología, una de las funciones clave de los anticuerpos producidos por la inmunidad humoral va a ser reconocer estos antígenos presentes en la superficie de las células, como los eritrocitos. Y cuando estos anticuerpos se unen a un eritrocito que consideran extraño, por ejemplo, por alguna diferencia en algún grupo sanguíneo, pueden activar el complemento y provocar hemólisis, que es la destrucción del eritrocito. Y este mismo principio biológico es el que se utiliza en las pruebas de Coombs, que va a ser una herramienta de laboratorio que nos va a permitir detectar la presencia de anticuerpos o componentes del complemento em, unidos a eritrocitos o circulando en suero. Entonces, vamos a ver aquí que hay dos tipos de pruebas: la prueba de Coombs directa y la indirecta. La directa sirve para detectar si los glóbulos rojos del paciente están recubiertos en su superficie por anticuerpos, generalmente IgG, o proteínas del complemento. Y el procedimiento consiste en aislar los glóbulos rojos de una muestra de sangre y añadir un reactivo especial llamado suero de Coombs o antiglobulina humana, que va a contener anticuerpos contra inmunoglobulinas humanas. Y si los eritrocitos ya tienen los cuerpos unidos, el reactivo los enlazará entre sí, provocando aglutinación, lo que va a indicar un resultado positivo. Esta prueba se utiliza en el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune, reacciones transfusionales y la enfermedad hemolítica del recién nacido. Luego también tenemos la prueba de Coombs indirecta, que va a detectar la presencia de anticuerpos libres contra glóbulos rojos que van a circular en el suero del paciente y antes de que estos se unan a células reales dentro del organismo. Para realizarla, el procedimiento, bueno, vamos a ver de que se va a mezclar el suero del paciente con glóbulos rojos de prueba
que van a contener ciertos antígenos conocidos, y si hay anticuerpos en el suero, se van a unir a estos eritrocitos. Luego se va a añadir el reactivo de Combs, que unirá varios glóbulos rojos recubiertos por anticuerpos, provocando aglutinación, que va a ser resultado positivo. Y esta prueba se va a emplear principalmente, por ejemplo, en medicina transfusional para compatibilidad previa a transfusiones, también en el control prenatal de madres RH negativas y, bueno, en reacciones transfusionales. Entonces, estas pruebas de Combs van a aprovechar el mismo principio que se ha explicado en el sistema inmune, que es la unión específica entre un antígeno y un anticuerpo. Bueno, ahora vamos a empezar con ciertas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas es: un paciente de 70 años presenta fiebre, tos productiva y dificultad respiratoria de 24 horas de evolución. En el hemograma se observa leucocitosis con neutrofilia marcada. Los cultivos van a indicar neumonía por Streptococcus pneumoniae y a pesar de la infección no se detecta activación significativa de linfocitos B ni T en sangre periférica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el tipo de respuesta inmunitaria predominante en este paciente en este momento inicial? Para responder esta pregunta me gustaría que puedan pausar el video unos segundos y ahorita les voy a comentar la respuesta. Ya, la respuesta correcta es la C, que nos dice que va a predominar una respuesta innata mediada por fagocitosis y reconocimientos inespecíficos de PAMS. Entonces, aquí vamos a ver de que el paciente de 70 años va a presentar un cuadro infeccioso agudo de 24 horas de evolución. Va a tener fiebre. Bueno, normalmente aquí se menciona de que presenta fiebre, también va a presentar tos, leucocitosis con neutrofilia y este cultivo positivo para Streptococcus, Pneumoniae. Entonces, en estas etapas iniciales de una infección bacteriana, la respuesta inmunitaria innata va a ser esta primera línea de defensa. Y como habíamos visto, la respuesta innata se caracteriza por ser rápida, no es específica, por lo tanto, bueno, no es específica, va a reconocer a los PAMs, también van a intervenir fagocitos como los neutrófilos y los macrófagos, y no va a necesitar activación previa ni genera memoria. De igual forma, también en este caso va a haber una neutrofilia marcada, lo que indica una activación de la inmunidad innata y no hay activación significativa en linfocitos B ni T. Por lo tanto, la respuesta adaptativa aún no ha comenzado. ¿Y por qué no son las otras opciones? Bueno, vemos de que la alternativa A nos dice de que se trata de una respuesta adaptativa mediada por la activación de linfocitos T cooperadores. Esta es incorrecta porque la respuesta adaptativa tarda días en activarse tras el contacto con el antígeno. Y el texto indica que no hay activación significativa de linfocitos T, por lo que no predomina esta respuesta. La alternativa B dice de que la respuesta inmunitaria es lenta, pero específica con generación de memoria inmunológica. Y bueno, esto es característico de la respuesta adaptativa, pero no es característico de esta clínica, porque nos dice de que se da a las 24 horas, entonces todavía no hay una generación de memoria inmunológica ni una especificidad. Por lo tanto, esa alternativa no es. Y por último tenemos la alternativa D, que nos dice que la respuesta va a estar medida exclusivamente por anticuerpos IgG producidos por células plasmáticas. Entonces, esta producción de anticuerpos IgG ocurre tardíamente en la infección como parte de la respuesta humoral adaptativa. Y además la producción de anticuerpos IgG por células plasmáticas implica ya activación de linfocitos B, lo cual no está presente en este caso. Entonces, como conclusión tenemos la respuesta C. La siguiente pregunta nos dice: una mujer de 25 años acude para recibir su segunda dosis de vacunas contra el virus del papiloma humano. A las 48 horas se detectan altos niveles de IgG específica contra el antígeno viral sin síntomas sistémicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor este fenómeno? Aquí pausen el video unos segundos para mostrar la respuesta. Ya. Y la respuesta es la D. La memoria inmunológica permitió una respuesta adaptativa más rápida y específica ante el antígeno.
Entonces, vamos a explicar por qué esta es la respuesta. Bueno, aquí vemos de que la paciente recibió la segunda dosis de la vacuna contra VPH y a las 48 horas ya presenta altos niveles de IgG específica, lo que nos va a indicar una respuesta secundaria o de memoria inmunológica. Recordemos que algunas características de la respuesta inmunológica secundaria es que es parte de la inmunidad adaptativa, es más rápida, genera IgG predominantemente, no IgM, y es más específica y potente. Y se activa por la presencia de células de memoria, como linfocitos B y T. Por tanto, esta respuesta es acelerada, es eficaz y va a ser la consecuencia de la memoria inmunológica producida por la primera dosis. Em, ¿Por qué no es la alternativa A, B y C? Por ejemplo, la alternativa A nos dice que la inmunidad innata respondió rápidamente con producción de citocinas y activación de células natural killer. Y aunque la inmunidad innata sí es cierto que responde rápido, no va a producir IgG específica, ni tampoco va a explicar este fenómeno. Em, de igual forma, ya que tampoco ese enunciado realmente no es la inmunidad innata, sino aquí va a ser la inmunidad adaptativa. Por otro lado, tenemos la alternativa B, que nos dice que se activó la respuesta adaptativa primaria con producción de inicial de IgM. Y en una primera exposición del antígeno, la respuesta adaptativa genera primero IgM y luego IgG. Pero esta es la segunda dosis y ya hay producción de IgG a las 48 horas, lo que va a indicar una respuesta secundaria, no primaria. Por eso esta alternativa tampoco es. Y la tercera alternativa nos dice que los receptores de reconocimiento de patrones indujeron la producción de IgA secretora. Y los PRRs son parte de la inmunidad innata. Y aunque pueden activar algunas respuestas, no explican esta producción de inmunoglobulinas. Además, no hay mención aquí en este caso de IgA, lo cual va a ser un dato que no va a estar relacionado en este caso. Ahora tenemos la pregunta 3. Un niño de 3 años con antecedente de infecciones virales recurrentes es evaluado por inmunodeficiencia primaria. Se encuentra que tiene ausencia congénita de timo y el recuento de linfocitos B es normal, pero los linfocitos T están gravemente disminuidos. ¿Cuál de las siguientes consecuencias inmunológicas es más esperable en este paciente? Ahora sí, pausen el video 3 segundos para mostrar la respuesta. Ya. La respuesta es la B, que dice incapacidad para iniciar respuestas inmunes específicas dependientes de células T. Y es que en el caso se menciona a un niño que va a tener estas infecciones virales recurrentes. También va a haber esta ausencia congénita de timo, recordemos que va a ser el órgano donde van a madurar los linfocitos T. Y de igual forma se menciona que tiene linfocitos B normales, pero linfocitos T gravemente disminuidos. Entonces, dado que las células T son esenciales para activar linfocitos B, para coordinar la inmunidad celular y para iniciar respuestas inmunes específicas, em, bueno, estos son los que van a estar afectados en este caso. Y la falta de linfocitos T funcionales van a llevar a la incapacidad para iniciar respuestas adaptativas efectivas, lo cual va a explicar estas infecciones recurrentes. También tenemos las otras alternativas, pero ¿por qué no son? Bueno, vamos a ver de que la alternativa A nos dice que hay una deficiencia en la producción de anticuerpos debido a fallo en la maduración de linfocitos B. Y esto está mal, porque nos dice que los linfocitos B están normales. Y esto va a sugerir la producción de anticuerpos, pero como vemos que los linfocitos B están normales, eh, bueno, realmente no va a haber esta deficiencia en la producción de anticuerpos, porque justamente los linfocitos B se encargan de producir estos. Si no, aquí vamos a ver de que la deficiencia se va a dar en los linfocitos T. Luego tenemos la alternativa C que dice aumento de células natural killer que van a compensar la inmunidad adaptativa. Em, y bueno, en sí no hay evidencia de que el cuerpo compense con aumento de natural killer en este tipo de inmunodeficiencias. Y además las natural killer van a ser parte de la inmunidad innata y no pueden sustituir completamente la función de linfocitos T. Y luego tenemos la alternativa D que dice hipersensibilidad inmediata tipo 1 por aumento de IgE. Bueno, la hipersensibilidad de tipo 1
no es la consecuencia principal esperable en pacientes con inmunodeficiencia por ausencia de linfocitos T, y además la producción de IgE va a requerir colaboración de células T, lo cual va a ser aquí comprometido. Entonces vamos a ver de que podemos revisar de que realmente sí es la alternativa B. Luego tenemos la pregunta 4, que nos dice, una mujer adulta recibe una vacuna intramuscular. Se observa que días después en sus ganglios linfáticos regionales hay expansión clonal de linfocitos B específicos. ¿Cuál de las siguientes estructuras es clave para este proceso inmunológico? A ver, esperamos 3 segundos. Ya. Y la respuesta correcta es la C. Ganglios linfáticos donde los linfocitos B maduros reconocen antígenos y se activan. Entonces, después de recibir una vacuna intramuscular, los antígenos vacunales van a ser captados por células dendríticas que van a migrar hacia los ganglios linfáticos, donde van a presentar el antígeno a los linfocitos T y B. Y recordemos que en los ganglios linfáticos, los linfocitos B maduros específicos del antígeno se activan. También va a ocurrir esta expansión clonal de los linfocitos B activados y se van a formar centros germinales donde hay maduración por afinidad y cambio de clase de IgM a IgG. Y de igual forma va a haber una diferenciación en células plasmáticas o de memoria. Por tanto, los ganglios linfáticos van a ser este sitio clave donde se da esta respuesta adaptativa secundaria tras la vacunación. Ahora, vamos a ver por qué no son las tres alternativas. Y es que la alternativa A nos dice médula ósea, donde los linfocitos B se activan y proliferan. Y bueno, la médula ósea es donde se generan y maduran los linfocitos B en estado inmaduro. Sin embargo, la activación frente al antígeno ocurre en órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, no en la médula ósea. También tenemos el timo, que nos dice aquí, el timo es donde los linfocitos B adquieren especificidad. Y eso es erróneo, porque el timo va a ser el sitio de maduración de linfocitos T, T de timo, no de linfocitos B. Los linfocitos B, recordemos que van a madurar en la médula ósea y se van a activar en órganos linfoides secundarios. Luego tenemos la alternativa D, que dice el vaso, que actúa principalmente como órgano linfoide primario en este contexto. Y eso también está mal. Recordemos que la función del vaso es filtrar antígenos en sangre, pero no va a estar involucrado directamente en la respuesta de vacunas intramusculares que van a drenar a ganglios linfáticos. Y además, el vaso es un órgano linfoide secundario, no primario. Ahora tenemos a la pregunta 5 que nos dice, una paciente con tuberculosis pulmonar activa muestra abundantes granulomas con macrófagos activados y linfocitos. ¿Cuál de las siguientes interacciones celulares explica mejor esta respuesta inmune? Pausamos el video unos segundos. Ya. Y la respuesta es la A, que nos dice presentación de antígenos por complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 a linfocitos TCD4 cooperadores que activan macrófagos. Entonces, la tuberculosis pulmonar activa, causada por Mycobacterium tuberculosis, nos va a inducir una respuesta inmunitaria celular crónica con formación de granulomas, que van a contener macrófagos activados, linfocitos TCD4, entre otros. Y el mecanismo inmunológico clave en esta respuesta es que los macrófagos van a fagocitar a este bacilo tuberculoso, pero no van a lograr eliminarlo fácilmente. Estos van a presentar antígenos por MHC clase 2 al linfocitos TCD4 cooperadores o helper. Estos linfocitos TCD4 van a secretar interferón gamma que van a activar a los macrófagos. Y esto va a mejorar su capacidad para contener la infección formando granulomas que van a ser típicos en tuberculosis. Ese tema lo van a profundizar más en el siguiente FI, pero ahora vamos a ver por qué no pueden ser las otras alternativas. Y bueno, vamos a ver de que la alternativa B nos dice que hay una presentación de antígenos bacterianos por MHC1 a linfocitos TCD8. Y el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 va a presentar antígenos endógenos, no bacterianos extracelulares. De igual forma, los linfocitos TCD8 van a tener un papel menor en tuberculosis y no van a activar a los macrófagos. La alternativa C nos dice activación directa de linfocitos B por LPS bacteriano.
Entonces, los lipopolisacáridos es un componente de las bacterias gram negativas, eh, y el Mycobacterium tuberculosis es ácido alcohol resistente, no va a tener NPS. Además, esta no es una infección en la que predomine la respuesta en sí humoral, sino va a ser celular. Por otro lado, también tenemos la alternativa D, que nos dice citotoxicidad mediada por células natural killer dependiente de anticuerpos. Y las células natural killer van a actuar en la respuesta innata, y su acción no explica la formación de granulomas ni la activación de macrófagos por linfocitos T. Además, esta citotoxicidad no va a ser este mecanismo central en la tuberculosis. Ahora pasamos a la última pregunta que nos dice, ya, una mujer de 30 años sufre una reacción alérgica aguda tras ingerir mariscos. Presenta urticaria, edema facial y disnea leve. Y el médico sospecha hipersensibilidad tipo 1. Ajá, este tema de hipersensibilidad ya lo hemos estado tocando en la presentación, pero daré unos 3 segundos para que pausen el video. Ya. La respuesta es la IgE. Entonces, la IgE por unirse a mastocitos y liberar estamina en reacciones alérgicas. Aquí vemos de que la paciente presenta una reacción alérgica aguda, urticaria, edema facial y disnea leve, tras ingerir mariscos, y el médico sospecha esta hipersensibilidad de tipo 1. Este tipo de hipersensibilidad va a ser mediada por las IgE y se caracterizan por que en la primera exposición el antígeno va a inducir esta producción de IgE específica que se une a mastocitos y basófilos por sus receptores. Y en las exposiciones posteriores, el antígeno se une a una inmunoglobulina E ya fijada y va a desencadenar de granulación inmediata de mastocitos, lo cual va a liberar histamina, leucotrienos, prostaglandinas. Y el resultado justamente van a ser estos síntomas. Bueno, ahora, ¿por qué las otras opciones no van a ser correctas? Bueno, aquí tenemos IgG por su activación en complemento. Entonces, la IgG participa en la inmunidad humoral y puede activar sí complemento, pero no en hipersensibilidad de tipo 1. También tenemos las IgA por su función en mucosas respiratorias, y es cierto, la IgA protege superficies mucosas, pero no va a mediar respuestas o reacciones alérgicas agudas. Y la IgM como parte de la respuesta primaria. Y es cierto que la IgM es la primera inmunoglobulina en una respuesta inmune primaria, pero no va a participar en este tipo de reacciones alérgicas ni en hipersensibilidad de tipo 1. La hipersensibilidad de tipo 1 va a ser característica de las inmunoglobulinas E. Bueno, eso sería todo, chicos. Estas son las conclusiones. Bueno, a lo largo de la presentación hemos visto de que el sistema inmune se organiza en dos ramas fundamentales: la inmunidad innata, que va a actuar como la primera línea de defensa rápida y no específica, y la inmunidad adaptativa, que va a responder con una alta especificidad y que va a generar memoria inmunológica duradera. De igual forma, las células y moléculas inmunes van a funcionar de manera integrada. Tenemos a los neutrófilos, macrófagos, natural killer, linfocitos, que van a cooperar mediante citocinas y receptores especializados para reconocer, eliminar patógenos y regular la respuesta de forma adecuada. También vamos a ver de que la memoria inmunológica va a ser el fundamento de las vacunas y va a constituir la base de protección a largo plazo, donde los linfocitos de memoria van a permitir respuestas más rápidas y eficaces. Luego también tenemos los tipos de inmunidad celular y humoral, que van a ser brazos complementarios de la inmunidad adaptativa. La inmunidad celular va a estar mediada por linfocitos T, va a eliminar patógenos intracelulares y van a coordinar otras células, mientras que la inmunidad humoral va a estar mediada por linfocitos B y anticuerpos, van a utilizar toxinas y microorganismos. Y vamos a ver aquí en la aplicación directa, que es la prueba de Coombs, que va a aprovechar esta interacción antígeno-anticuerpo para diagnosticar, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune o incompatibilidad transfusional. Esta es la bibliografía que utilicé. Y muchas gracias, chicos, por escuchar esta presentación.